Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Aquí veremos los métodos estadísticos, los cuales nos permiten analizar una o varias variables, así como también las tablas de frecuencia y tablas cruzadas. Recuerda que este video hace parte de una masterclass, la cual fue previamente impartida en este canal. Y por último, te invito a suscribirte si te gusta esta entrega y seguir aprendiendo con nosotros. Así que sin más, pasemos de inmediato a la explicación. Aquí ya empezamos entonces a tener como ciertos métodos estadísticos donde podemos bien sea analizar una sola variable o podemos analizar distintas variables y cómo se relacionan. Eso lo vamos a ver ya sobre el final, donde vamos a interactuar con unos métodos. Inicialmente lo vamos a hacer a nivel de tareas, posteriormente lo vamos a hacer a nivel de métodos para que vayamos interactuando y vamos mirando cómo funcionan estos métodos y qué resultados nos arrojan. Por ahora, importante considerar que tenemos análisis de una sola variable, univariante en este caso, y también análisis para múltiples variables. Este es un ejemplo de un análisis de una sola variable, donde estamos considerando la calidad de un servicio, estamos evaluando el servicio, y tenemos como tal estas representaciones, estos grupos de datos, de acuerdo a este servicio. Entonces, y de acuerdo también a la cantidad de personas que hicieron esa encuesta, por ejemplo. Entonces, podemos considerar un rango que va, o aquí se considera un rango que va digamos, 0 a 10, o 1 a 10, en la parte inferior, por el eje X, y por la parte superior, el eje Y, la cantidad de personas que votaron por cada uno de esos valores. ¿Listo? Entonces se consideran igual acá, unidades completas, y aquí luego de ese análisis, luego de esa encuesta, se tiene esa tabulación que nos muestra como tal ese análisis desde una sola variable. Estamos evaluando aquí la calidad de un servicio. ¿Listo? No estamos relacionando, por ejemplo, con el tiempo o con otra variable, no, simplemente la calidad de un servicio, una sola variable. ¿Listo? Entonces aquí prácticamente estamos resumiendo esas grandes cantidades de datos. A veces puede que no sean tan grandes, pero cuando ya tenemos grandes volúmenes de datos, estamos resumiendo esas grandes cantidades de datos y los estamos organizando ya en gráficos o en tablas para que se puedan entender más fácilmente. Aquí ya estamos haciendo como tal ese resumen estadístico para que se puedan entender. Listo. Y también tenemos los denominados análisis multivariables. Entonces aquí examinamos o tenemos en cuenta dos o más variables al mismo tiempo. ¿Cómo se relacionan dos variables al mismo tiempo? ¿Sí? Aquí lo que buscamos es comprender las relaciones entre estas variables. Esto lo podemos encontrar de distintos gráficos. Nosotros seguramente vamos a generar uno más adelante, pero para mostrarles un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde estamos evaluando como tal los departamentos, los presupuestos de cada uno de los departamentos y un poco como el tema de los presupuestos ya gastados. Entonces aquí consideramos como tal este análisis multivariable que puede estar representado de distintas maneras. Aquí esta es una de ellas, un ejemplo que traje a colación, sin embargo no es el único. ¿Listo? Así también podemos estar hablando de generar tablas de frecuencia o distintas tablas. La tabla de frecuencia, entonces aquí nos va a mostrar ese número de observaciones que van a ocurrir en cada una de las categorías. Entonces vean ustedes, por ejemplo, en este caso particular de la tabla, tenemos los salarios, alto, medio o bajo, los ingresos, y estamos considerando ya varias cosas ahí adicionales en cada una de las columnas. Nosotros podemos generar ese análisis también. Consideramos el número de observaciones o la frecuencia, es decir, la cantidad de personas de una población total. Si quisiéramos obtener la población total, entonces sumamos aquí todas las frecuencias o el número de observaciones, también se conoce como frecuencias o también como observaciones, y aquí sumamos estas frecuencias para obtener el total de la población.
Cuando lo obtenemos, aquí entonces podemos identificar qué porcentaje representa cada una de estas observaciones de cada grupo de datos. Cada fila se concibe como un grupo de datos donde tenemos la cantidad de personas que pertenecen o de observaciones que pertenecen a ese grupo de datos y el porcentaje que representa. Eso es lo que nos dice estas dos primeras columnas, frecuencia y porcentaje. Así también podemos identificar y podemos generar en SAS la frecuencia acumulativa, que no es ni más ni menos que ir sumando a medida que nosotros vamos bajando en los registros o en estas filas, ir sumando esas cantidades que pertenecen a cada una de las filas. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos una cantidad, aquí en este caso particular 155, la segunda fila no me va a mostrar los que pertenecen únicamente a esa segunda fila, sino va a considerar los de la primera más los de la segunda. De ahí que cambie el número. Si hacemos la suma, 155 más 132 nos va a dar 287. Lo mismo cuando pasamos a la tercera fila. Ya me va a representar la suma de los valores anteriores o de los registros anteriores. Entonces aquí hablamos de que no solamente me va a representar lo de la fila en sí misma, es decir, estos 144 registros, sino va a considerar la suma de las anteriores. Entonces 155 más 287 más los 144 de la fila en sí. Lo que nos da un total de 431. Y eso es el total de los datos que tenemos en esta población, el total de la población a la cual estamos haciendo este análisis de esta tabla de frecuencia. Cuando hablamos también de tabla de frecuencia, podemos obtener lo que se llama el porcentaje acumulativo, que funciona de la misma manera que la frecuencia acumulativa, pero aquí se tiene en cuenta ese nivel de porcentaje. Entonces, básicamente, tenemos el porcentaje de lo que representa la primera fila, en la segunda ya la suma de la primera más la segunda, y en la última o en la tercera o así vamos recorriendo sucesivamente, ya cuando llegamos a la última me debería llegar a contemplar el 100%. ¿Listo? Esto es bastante útil para que nosotros empecemos a validar si de pronto se nos queda un grupo poblacional por fuera. Esta es una medida interesante para que nosotros podamos tener en cuenta acá, y si no da 100%, ya entraríamos a revisar qué es lo que estamos haciendo mal, porque no nos da ese 100%. Listo. Por otro lado, también tenemos la crosstab, ese crosstab o tabla cruzada, donde aquí consideramos la relación de cada una de las observaciones. Es decir, esa combinación de cada una de esas observaciones, combinación por filas y columnas. ¿Listo? Entonces aquí es donde consideramos por una variable X, cuántos, al hacer el cruce con una variable Y, cuántos datos tenemos acá. ¿Listo? Aquí ya empezamos a considerar relaciones y asimismo nosotros podemos obtener relaciones a nivel de valores absolutos, es decir, como conteos, y relaciones a nivel de porcentajes. Esos porcentajes se pueden representar a nivel de fila, es decir, cuánto representa este grupo o esta cantidad de datos para toda la fila, y también a nivel de columna, cuánto representa este grupo, cantidad de datos para toda la columna. ¿Listo? Aquí podemos ir considerando en ambas vías esas relaciones entre las columnas y entre las filas. Cuando hablamos entonces de tabla cruzada o una tabulación cruzada, como tal aquí consideramos en SAS más que todo, lo que yo les decía, el número de observaciones, me voy a volver aquí uno más, número de observaciones que aparecen ahí donde dice cell 1, 1, 1, 2, ahí aparece el número de observaciones, la cantidad de registros, cruzar las dos variables, que básicamente se forma entonces del valor de la fila con el valor de la columna. Al hacer ese cruce, tenemos esa cantidad de observaciones o número de observaciones. También tenemos la generación de el porcentaje, que el porcentaje nos indica entonces cuánto representa para todo el total de la población, para el total de las observaciones. Como también tenemos porcentaje para el total de filas, cuánto me representa esos datos para toda la fila,
y cuánto me representan esos datos a nivel porcentual para toda esa columna. ¿Listo? Aquí entonces es importante tenerlo en cuenta acá para lo que vamos a empezar a hacer.